Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para el drama, las revelaciones impactantes y por supuesto, muchísimo amor, o la falta de él. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas y vamos a analizar esos momentos en los que nos dimos cuenta de que a pesar de todo el cuento de hadas, ese amor que creíamos eterno en realidad, no era el verdadero. ¿Alguna vez te has enamorado perdidamente de una pareja en la pantalla, solo para darte cuenta de que, en el fondo, no hacían clic? Pues hoy vamos a explorar esos casos. Vamos a hablar de esas series que nos vendieron un romance de ensueño, pero que con el tiempo, nos demostraron que el verdadero amor estaba en otro lado, o que simplemente esa relación no estaba destinada a ser. No solo nos centraremos en la trama, sino también en el contexto social y las expectativas que rodean a estas producciones, así como en el impacto que tienen en la percepción del amor y las relaciones. Antes de que empecemos con todo este chismecito turco, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sí, a ti. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance, intriga y todo lo que amamos de las series turcas. Y ahora sí, vamos al lío. Prepárense para un análisis a fondo, porque hoy no nos guardamos nada. Y para empezar este viaje de desamor y revelaciones, vamos a hablar de una serie que, causó furor en todo el mundo, *Erkencikus*, o *Pájaro Madrugador*, como la conocimos en Latinoamérica. Esta telenovela no solo conquistó audiencias, sino que también generó un debate interesante sobre las dinámicas de pareja y la importancia de la comunicación. *Erkencikus* es una comedia romántica que nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Ahí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, hijo del dueño de la agencia. Desde el primer momento, la atracción entre ellos es innegable. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era palpable, pero era suficiente para construir una relación sólida. La trama nos lleva por un torbellino de malentendidos, secretos y momentos súper tiernos entre Sanem y Can. Nos enamoramos de su conexión, de sus miradas, de la forma en que se complementaban. Pero a medida que avanzaba la serie, empezaron a surgir problemas. Problemas de confianza, problemas de comunicación, problemas con los planes de vida de cada uno. Y ahí fue cuando empezamos a preguntarnos, ¿realmente están hechos el uno para el otro? La serie nos presenta la clásica dicotomía entre el deseo y la realidad, entre el amor romántico idealizado y las dificultades de la vida cotidiana. Porque sí, la química entre Demet y Can era innegable, pero la química no lo es todo. En *Erkencikus* vimos cómo la falta de comunicación y la inmadurez emocional podían destruir incluso el amor más apasionado. Y aunque al final terminan juntos, muchos fanáticos sintieron que su relación era más una lucha constante que una verdadera conexión. La serie, en su intento por mantener el tono ligero y cómico, quizás subestimó la gravedad de los problemas que enfrentaba la pareja, dejando a algunos espectadores con una sensación de insatisfacción. Además, detrás de cámaras, se rumoreó muchísimo sobre la tensión entre Demet y Can. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, los rumores de celos y discusiones constantes alimentaron aún más la idea de que su romance, tanto en la ficción como en la vida real, no era tan idílico como parecía. Esta especulación, lejos de desanimar a los fans, alimentó aún más el mito de la pareja perfecta, generando debates apasionados en las redes sociales. *Erkencikus* nos enseñó que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos y que a veces, el felices para siempre es mucho más complicado de lo que pensamos. También nos invita a reflexionar sobre cómo las expectativas mediáticas y las presiones externas pueden afectar las relaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y hablando de complicaciones, vamos a pasar a otra serie que nos hizo cuestionar el verdadero significado del amor, *Medcezir*. Esta adaptación turca de la serie estadounidense *DO*, explora temas como la clase social, la identidad y el amor juvenil, pero con un toque distintivo que la hace única. *Medcezir* es un drama juvenil que sigue la vida de Yaman, un joven de un barrio humilde que, gracias a la ayuda de un abogado, empieza una nueva vida en un barrio adinerado. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde, de la que se enamora perdidamente. Los protagonistas son Atay Ulusoy y Serine Sarkaya.
Su interpretación de los personajes fue elogiada por la crítica, pero lograron convencer al público de la autenticidad de su relación. Desde el principio, la relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos. La diferencia de clases sociales, los problemas familiares de ambos y las constantes intrigas de los demás personajes complican su romance. Y aunque su amor es fuerte y logran superar muchos desafíos, hay algo que siempre flota en el aire: realmente se entienden el uno al otro. La serie nos plantea preguntas difíciles sobre la compatibilidad, la aceptación y la capacidad de superar las barreras sociales. Porque sí, Yaman admira la belleza y la rebeldía de Mira, y Mira se siente atraída por la honestidad y la fuerza de Yaman. ¿Pero comparten los mismos valores? ¿Tienen las mismas metas en la vida? A veces parece que están más enamorados de la idea del otro que de la persona real. *Medcecir* nos presenta un retrato realista de las relaciones adolescentes, con sus altibajos, sus inseguridades y sus idealizaciones. Además, *Medcecir* nos muestra cómo las circunstancias externas pueden afectar una relación. El ambiente de lujo y superficialidad en el que vive Mira a veces choca con la visión del mundo más realista y práctica de Yaman. Y aunque intentan adaptarse el uno al otro, siempre hay una sensación de que pertenecen a mundos diferentes. Esta tensión constante entre los dos mundos es uno de los elementos más interesantes de la serie, ya que refleja las desigualdades sociales y las dificultades que enfrentan las personas que intentan superarlas. En esta serie podemos ver que el amor no es suficiente para superar las diferencias sociales y culturales. A veces el verdadero amor implica encontrar a alguien que comparta tus valores, tus metas y tu visión del mundo. Y aunque Yaman y Mira se aman profundamente, sus diferencias hacen que su relación sea constantemente desafiada. *Medcecir* nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones, así como sobre la necesidad de aceptar y respetar las diferencias de los demás. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de una serie que nos engañó completamente con su premisa inicial, *Karasebda*, o *Amor Eterno*. Este drama romántico trascendió fronteras, cautivando a audiencias de todo el mundo con su historia de amor imposible y sus giros inesperados. *Karasebda* es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las presiones familiares y las diferencias sociales. Los actores principales son Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Su interpretación de los personajes fue intensa y emotiva, pero lograron transmitir la complejidad de su relación. La serie nos vende la idea de un amor imposible, de dos personas destinadas a estar juntas pero separadas por las circunstancias. Y durante gran parte de la serie, creemos en ese amor eterno. Pero a medida que avanza la trama, nos damos cuenta de que ese amor está teñido de obsesión, venganza y resentimiento. *Karasebda* nos sumerge en un mundo de intrigas, secretos y traiciones, donde el amor se convierte en una herramienta para la venganza. Porque sí, Kemal y Nihan se aman, pero su amor está marcado por la tragedia. Las decisiones que toman, las mentiras que se dicen y los sacrificios que hacen terminan por destruir su relación. Y aunque al final logran estar juntos, su felicidad es efímera y está construida sobre un pasado doloroso. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de la venganza y el resentimiento, y cómo pueden destruir incluso el amor más puro. *Karasebda* nos muestra cómo la venganza puede corromper incluso el amor más puro. Kemal pasa años planeando su venganza contra la familia de Nihan, y esa obsesión lo consume por completo. Y Nihan, por su parte, se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia, lo que la aleja cada vez más de Kemal. La serie nos presenta un retrato sombrío de la condición humana, donde la ambición y el poder pueden destruir incluso los lazos más fuertes. En esta serie vemos que el amor no siempre es suficiente para superar el dolor y la venganza. A veces el verdadero amor implica dejar ir el pasado y perdonar a los demás. Y aunque Kemal y Nihan se aman profundamente, su incapacidad para perdonar y olvidar termina por destruir su relación. *Karasebda* nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón y la reconciliación, y cómo pueden liberarnos del ciclo de la venganza. Además, hay que hablar del final. Ese final, ¡ay, Dios mío! Un final trágico que dividió a los fans. ¿Era necesario que ambos murieran para estar juntos? ¿No había otra forma de encontrar la felicidad?
Muchos argumentaron que el final era una forma de idealizar el amor, de convertirlo en algo trascendental y eterno. Pero otros, incluyéndome, sentimos que era una forma de evadir la realidad, de no enfrentar las consecuencias de sus actos. Karasevda nos enseñó que el amor eterno no siempre es sinónimo de felicidad. También nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y si realmente vale la pena renunciar a todo por amor. Ahora prepárense para una serie que, a pesar de ser súper popular, siempre generó debate sobre la verdadera naturaleza de su relación principal, o llamas a mi puerta . Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, no solo conquistó audiencias, sino que también generó una enorme expectación debido a su romance en la vida real. es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y workaholic. Se ven obligados a fingir que están comprometidos, pero con el tiempo se enamoran de verdad. Los protagonistas son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era innegable, pero ¿era suficiente para construir una relación auténtica? Al principio, la serie nos vende la idea de un romance por contrato, de dos personas que se odian pero que terminan enamorándose. Y durante un tiempo creemos en esa historia. Pero a medida que avanza la serie, nos damos cuenta de que la relación entre Eda y Serkan es mucho más tóxica de lo que parece. nos presenta una relación llena de altibajos, con momentos de gran pasión y otros de profunda frustración. Porque sí hay química entre Hande y Kerem, pero su relación está marcada por los celos, la manipulación y la falta de comunicación. Serkan es un hombre frío y controlador, que no sabe expresar sus sentimientos y que constantemente pone a prueba a Eda. Y Eda, por su parte, es una mujer independiente y apasionada, que se cansa de los juegos de Serkan y que busca una relación más sincera y auténtica. La serie nos muestra cómo las inseguridades personales pueden afectar las relaciones y cómo la falta de confianza puede generar conflictos innecesarios. nos muestra cómo la idealización del amor puede ser peligrosa. Muchas personas se enamoraron de la idea de un romance por contrato, de dos personas que se transforman el uno al otro. Pero en la realidad, este tipo de relaciones suelen ser problemáticas y poco saludables. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones, así como sobre la necesidad de establecer límites claros y respetar la individualidad de cada uno. Además, el final de la serie también generó debate. Muchos fans sintieron que el final era apresurado y que no hacía justicia a la complejidad de la relación entre Eda y Serkan. ¿Realmente se habían resuelto sus problemas? ¿Habían aprendido a comunicarse de forma efectiva? ¿O simplemente se habían conformado con estar juntos? El final abierto dejó a muchos espectadores con una sensación de insatisfacción y la duda de si realmente su relación tenía futuro. Y aquí es donde entra la parte que inspiró el título de este vídeo. Durante la emisión de Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron un romance real que cautivó a fans de todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Pero después de un tiempo su relación terminó. Y ahí fue cuando muchos empezaron a cuestionarse, ¿era todo una fachada? ¿Estaban juntos solo por la serie? ¿O su amor simplemente no pudo superar las presiones de la fama? Esta ruptura generó un debate intenso sobre la autenticidad de las relaciones mediáticas y cómo la presión de los fans y los medios puede afectar la vida personal de los artistas. Si bien nunca sabremos la verdad sobre lo que pasó entre Hande y Kerem, su historia nos enseña que la realidad es mucho más compleja que la ficción. A veces las relaciones que vemos en la pantalla no son un reflejo de la vida real. Y a veces las personas que parecen destinadas a estar juntas simplemente no lo están. La serie nos dejó pensando si realmente Kerem encontró en Hande a la persona indicada o si, como muchos sospechan, fue un amor creado por la magia de la televisión. Su historia nos invita a ser críticos con lo que vemos en la pantalla y a recordar que las relaciones reales son mucho más complejas y requieren trabajo, compromiso y comunicación constante. La serie nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de desafíos y oportunidades para crecer juntos. Y llegamos al final de este vídeo lleno de dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre esos romances que nos vendieron como eternos, pero que en realidad no eran para nada el verdadero amor.
Vimos ejemplos de series como *Erkencicus*, *Medcecir*, *Karasebda*, y *Senkalkapm*, que nos demostraron que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, el verdadero amor está en otro lado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te hizo cuestionar el verdadero significado del amor? ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otras series turcas crees que merecen ser analizadas desde esta perspectiva? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarte que le des like a este vídeo si te gustó, que lo compartas con tus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance, intriga y todo lo que amamos del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.